vamos a contar la historia de la religión más grande del mundo, una que ha marcado el curso de la historia en más ocasiones de las que imaginamos. Hablamos de Jesús de Nazaret, la Biblia, la Iglesia y una de las raíces más profundas de la cultura occidental, el cristianismo. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tanto de lo que conocemos hoy es historia y qué tanto es mito? Acompáñanos en este recorrido para descubrir la fascinante historia del cristianismo. Todos sabemos que nuestro calendario se basa en el año en que, supuestamente, ocurrió un evento trascendental, el nacimiento de Jesucristo. Pero, ¿quién era realmente Jesús de Nazaret? Se dice que predicaba ideas revolucionarias para su época, en una sociedad esclavista y profundamente desigual. Proclamaba que todas las personas eran iguales, y llamaba a amar al prójimo, incluso a los enemigos. Pero, ¿esto realmente ocurrió? ¿Existió Jesús como figura histórica? Vamos a despejar esta duda rápidamente. Aunque no hay pruebas directas, nadie ha encontrado el ADN ni una foto de Jesús, la mayoría de los académicos coinciden en que sí existió. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a textos antiguos, aunque muchos de estos están en los Evangelios, y como bien sabemos, los Evangelios son relatos religiosos que mezclan hechos históricos con eventos milagrosos. Lo que sí está más claro es que Jesús fue crucificado por los romanos y bautizado por Juan el Bautista. Además, parece que Jesús tuvo discípulos que lo siguieron y difundieron su mensaje, siendo algunos de ellos perseguidos por ello. Volvamos al año cero, el supuesto nacimiento de Cristo. ¿Qué estaba pasando en el mundo, y más específicamente, en Oriente Medio en ese entonces? Roma acababa de convertirse en imperio, y sus legiones dominaban el Mediterráneo, incluida Palestina, donde se encuentra Galilea, la región donde vivió Jesús. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el famoso rey que, según el Nuevo Testamento, ordenó la matanza de los inocentes, gobernaba Galilea durante la vida de Jesús. Para entender el surgimiento del cristianismo, también es esencial comprender el contexto cultural. El Levante mediterráneo y Egipto habían estado bajo el control de la dinastía ptolemaica, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, y la cultura dominante era la griega, o el helenismo. Esta cultura, con su religión politeísta, influyó en la región, incluso en Roma, que la adoptó con entusiasmo. Sin embargo, también estaba el judaísmo, una religión monoteísta y antiquísima, que es clave para entender el cristianismo. El judaísmo, fundado por el profeta Abraham, tiene muchas de las bases que el cristianismo hereda, como las escrituras hebreas, conocidas como el Antiguo Testamento. Este texto narra historias tan conocidas como las de Moisés y el Arca de Noé, que también forman parte de la Biblia cristiana. Pero, con la llegada del helenismo, los rituales y creencias judías se vieron influenciados, creando tensiones y debates en la sociedad. Dentro del judaísmo existían varias sectas, como los fariseos, que aunque criticados en el Nuevo Testamento, compartían algunas ideas con Jesús. Pero la mayor influencia del judaísmo en el cristianismo es la creencia en el Mesías, el Salvador enviado por Dios. La diferencia clave es que, para los cristianos, Jesús es ese Mesías. Los primeros seguidores de Jesús fueron judíos que lo reconocieron como el Hijo de Dios. Entre ellos estaban los apóstoles, un grupo de 12 personas de confianza que expandieron el cristianismo por el mundo tras su muerte. Uno de los más conocidos fue Pedro, quien es considerado el primer papa, aunque no fue hasta siglos después que la figura del papa se consolidó tal como la conocemos hoy. Con el tiempo, el cristianismo pasó de ser una pequeña secta a convertirse en la religión dominante del Imperio Romano. Durante los primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos, y la última gran persecución ocurrió bajo el emperador Diocleciano. Sin embargo, en el año 313, todo cambió con el Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino. Este edicto legalizó el cristianismo y permitió su expansión por todo el imperio. Constantino, el primer emperador cristiano, apoyó la construcción de iglesias y promovió el cristianismo hasta que se convirtió en la religión más importante de Europa. Tras la caída del Imperio Romano, el cristianismo continuó creciendo, incluso entre los pueblos bárbaros, como los francos. Uno de sus reyes, Carlomagno, fue coronado por el Papa y se convirtió en el mayor defensor del cristianismo. Carlomagno también fue clave en la lucha contra el Islam, otra religión abrahámica que se estaba expandiendo rápidamente. Uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia del cristianismo fue el Gran Cisma de Oriente, en el siglo XI. Esta división separó a la Iglesia Católica Romana en Occidente de la Iglesia Ortodoxa en Oriente. La ruptura se debió a disputas sobre la autoridad del Papa.
En Occidente, el Papa era visto como la autoridad suprema, mientras que en Oriente, el poder estaba en manos de un consejo de obispos. El conflicto entre cristianos y musulmanes también dio lugar a las cruzadas, una serie de guerras religiosas y militares para recuperar Tierra Santa, que estaba en manos de los musulmanes. Hubo 9 cruzadas en total, aunque las más importantes fueron la primera, la tercera y la sexta, que lograron retomar Jerusalén temporalmente y establecer reinos cristianos en Oriente Próximo. A pesar de esto, la mayoría de las cruzadas fueron fracasos, pero reforzaron la autoridad del Papa en Europa Occidental. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte y activar la campanita con las notificaciones. Después de las cruzadas, las relaciones entre las iglesias de Oriente y Occidente se deterioraron aún más, hasta el punto de que los cruzados llegaron a saquear Constantinopla en 1204. Sin embargo, este contacto también trajo nuevos intercambios comerciales y culturales que fortalecieron a la incipiente burguesía y debilitaron el sistema feudal, contribuyendo al surgimiento del capitalismo. Ya en los siglos XV y XVI, el poder del Papa y la Iglesia Católica alcanzó su punto máximo, superando incluso al de muchos reyes. Pero con este poder vino la corrupción, especialmente con la venta de indulgencias, lo que desató la ira de muchos. Uno de los más indignados fue Martín Lutero, un monje alemán que se rebeló contra las prácticas corruptas de la Iglesia y llamó a los nobles alemanes a rechazar la autoridad del Papa. Así nació la Reforma Protestante, un movimiento que buscaba volver a los valores originales del cristianismo y desafiar el poder papal. Lutero aprovechó la recién inventada imprenta para difundir sus ideas, lo que tuvo un efecto devastador para la Iglesia. Como resultado, la cristiandad occidental se dividió en dos: por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por otro, varias iglesias protestantes, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y el presbiterianismo. Estas divisiones llevaron a guerras entre los reinos europeos, como era de esperar. La Iglesia Católica, en respuesta, lanzó la Contrarreforma, que incluyó el uso de la Inquisición para perseguir y castigar a los que se desviaban de sus dogmas. También fundó nuevas órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, con el objetivo de evangelizar y frenar el avance protestante. A principios del siglo XVI, mientras Europa se dividía, el descubrimiento de América ofreció a la Iglesia Católica una nueva oportunidad para expandirse. El Imperio Español lideró la evangelización de millones de personas en América Latina, lo que permitió que el cristianismo se extendiera por todo el continente. Aunque el poder de la Iglesia en Europa nunca volvió a ser el mismo, su expansión global fue un éxito rotundo. Los estados-nación surgieron y los reyes ganaron más poder, pero el cristianismo permaneció como la religión predominante en el mundo. Hoy en día, más de 1.000 millones de personas están bautizadas, y alrededor del 30% de la población mundial sigue alguna tradición cristiana. La historia del cristianismo es vasta, llena de guerras, costumbres, y una profunda influencia en la política y la cultura global.